Hemos estado una semana en la ciudad de La Paz, de Santa Cruz, cerca de 300 maestros de todo Bolivia, cerca de 4.000 profesores, intentando hacerle entender a un ministro tosudo, terco y cerrado que la justa reivindicación del magisterio es la más correcta, la más ideal, y que estamos exigiendo el tema de presupuesto educativo para esos niños y esos jóvenes que confíen en la educación pública, fiscal, gratuita y de calidad, ¿no? Vemos nosotros aquí estos videos, los momentos de tensión que se vivieron la semana pasada, gasificación, usted estaba en el lugar, coméntenos por favor cómo se llevó adelante estas manifestaciones y también la represión de alguna manera por las autoridades policiales. No, brutal, ¿no? Nosotros fuimos a buscar diálogo, fuimos a buscar concertación, nos encontramos con represión, nos encontramos con gasificación, con detenciones de colegas, ¿no? Y bueno, hasta se nos tildó de ser violentos cuando lo único que utilizábamos éramos petardos para hacer escuchar nuestra voz, como siempre se ha utilizado en otras movilizaciones, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos reprimen, nos detienen, nos gasifican, y a otros sectores de seguro que los custodian y le hacen que abran las calles para que pasen, ¿no? Entonces hubo molestia del sector, hubo molestia de los colegas, fueron 3 días de gasificación y 4 días de movilización, y bueno, esperando el diálogo con el ministro, esperando aperturar una mesa de diálogo para avanzar, y lastimosamente fue una pérdida de tiempo, más de 10 horas de reunión, ¿no? Más de 20 colegas heridos, 3 de gravedad con las cabezas partidas por las granadas de gases. Hemos tenido 3 colegas detenidos. Y bueno, no, ni aún así el gobierno reflexionó sobre la postura que tenemos nosotros en torno a que se nos dé más ítem. Entramos al diálogo. ¿Qué nos dice el ministro? No hay más recursos para educación, no hay más ítem para educación, no hay más horas para nivelar a los colegas en educación, no hay la forma de debatir con ustedes la currícula. O sea, ese es el nivel de diálogo que los maestros, los 120.000 maestros que trabajamos en educación pública y urbana, esa es la respuesta que se le va a dar, que no hay nada para el sector, que nosotros parece ser que estamos inventándonos las necesidades, y que más encima que tu movilización es política, que son unos violentos. Ahora habría que decir la verdad, ¿no? Y a quién habría que creerle: al ministro de Educación, que no está dispuesto a darle un solo centavo más para la educación de los niños y los jóvenes, o a los maestros que año a año salimos a exigir los ítems. Los padres de familia conocen, 18 millones pagan al año las horas de los ítems déficit. Aquí en Santa Cruz hay problema de maestros, no quieren habitar las dobles jornadas, no quieren habitar los fraccionamientos, no quieren, quieren fusionar los cursos y unir los cursos y sacar un profesor para decir que hay más ítems. Es un caos total, que la realidad es más grande que las mentiras del ministro, y los maestros y el magisterio es más grande y más fuerte que la represión, que la gasificación, y seguiremos firmes educando y luchando, ¿no? Sí, nos sentamos con el ministro, 10 horas y media de reunión, salimos a las 1:30 de la mañana, de las 2 de la tarde. Entonces intentamos nosotros persuadir con un argumento, porque la única arma que nosotros teníamos eran nuestros argumentos, era nuestra palabra, era la realidad que conocimos. Pero ¿qué fue lo que dijo el ministro? Negativo a todo. 10,8% de presupuesto para la educación del Tesoro General del Estado, y se quedó en 10,8, ni siquiera dijeron 10,9 o intentaremos, gestionaremos. Nada, no se puede. 2.500 ítems se ha dado. Queríamos nosotros que por lo menos se comprometa el ministro a dar una nueva partida de 2.000, 1.500, 2.000 ítems para ir paliando las necesidades que hay. No hay un solo ítem más. El tema de nivelación de horas, nuestras colegas de inicial, de alternativa, trabajan 88, 80 horas y se les paga de 88, 80 horas, pero trabajan 100 horas. Nivelan los colegas, las horas históricas, miles de maestros trabajan, horas que no se les cancele, denle algunas horas más a los colegas. No puede ser posible que haya una violencia laboral y económica a los colegas y no se les cancele lo que realmente trabajan. No hay ni una sola hora para los colegas en Bolivia y en Santa Cruz. El tema de la currícula, se trajo a sus expertos, gurú del conocimiento pedagógico, y bueno, aquí están y comenzaron a argumentar, pero al final no terminaron escuchando ninguna de nuestras posturas que teníamos en torno a la construcción de una currícula en consenso con los reales actores educativos. ¿Eso qué quiere decir? Que el Ministerio de Educación tiene la razón, ellos son los super expertos, el oráculo de la pedagogía mundial, y que nadie les puede cuestionar nada, y si les cuestionas es porque no tenés la razón. Y bueno, al final diciendo que no vamos a modificar la currícula, que ustedes no son los únicos, y un montón de cosas, cuando somos los maestros, los actores reales de la educación. Quieren preguntarle de educación a otros sectores, es como preguntarle al zapatero de cirugía. Entonces no estamos hablando de cosas tan sencillas, estamos hablando del tema educativo, y los maestros parece ser que no entran en el debate educativo con el gobierno. Los maestros son excluidos de las demandas y las necesidades que hay, porque si el maestro protesta es político, si el maestro protesta es violento, pero no es violento cuando los policías gasifican y parten cabeza a los maestros, no hay violencia cuando el Estado hace trabajar gratis a los maestros, no hay violencia cuando no le dan ítem a los niños y los jóvenes en Santa Cruz, y los padres siguen pagando millones de bolivianos al año esas horas y esos ítems. Es por eso que nosotros hemos ratificado las medidas de presión, y vamos a continuar
continuar. Queremos decirle al gobierno, no nos vamos a cansar, somos 120.000 maestros urbanos, somos la mayoría del sector del magisterio, que vamos a seguir luchando porque nuestra demanda es justa y totalmente honesta, ¿no? Hemos priorizado 5 que intentamos de alguna manera englobar todos los puntos más importantes. De esos 5 puntos, ¿cuáles serían? El tema presupuestal. El tema de presupuesto para ver cuánto se invierte en educación y si se puede invertir un poco más. El tema de ítem, nueva creación que tiene relación con el presupuesto. El tema de nivelación de horas para el déficit histórico y nuestros colegas que trabajan más horas de que se les cancela. El tema de la currícula y el tema del Congreso Educativo. Estos 5 puntos lo hemos debatido 10 horas en la buena fe de querer sentarnos a debatir y a dialogar con el gobierno. Pero 10 horas donde tema presupuesto no hay un solo centavo más para educación. Literal y fuerte y directo el ministro. Tema de ítem, déjenme pensarlo hasta abril, vamos a ver cuánto se da cuando ya las estadísticas están y se saben las necesidades. Tema de horas, no hay una sola hora más para ustedes, porque son unos berinchudos y son unos violentos y vienen a marchar y a cuestionar mi gobierno. Tema de currícula, aquí están los expertos, ellos son los que saben, ustedes no saben nada, así que los maestros no le vamos a tomar en cuenta su postura. Y el tema del Congreso ha cedido por el tema de que la Central Obrera Boliviana lo debatió y lo consensuó con el presidente. Pero de las 5 propuestas que teníamos centrales, 4, una negativa rotunda, una cerradez increíble. Pareciera ser que no conoce la realidad educativa o que vive en el país de las maravillas en el tema educativo porque no se nos escuchó. Nos cansamos, le llenamos de argumentos, no tenían qué decirnos, pero igual no les importó. ¿Qué es eso? Eso es verdaderamente tener una postura política sobre el conflicto educativo. Ellos creen que estamos protestando porque queremos convulsionar y debilitar un gobierno. No nos interesa a nosotros el tema electoral del MAS, del gobierno. Nos interesa avanzar en ítem, nivelación de horas para los colegas, para esos niños pobres y humildes que ellos dicen defender. Pero lastimosamente el gobierno ha tomado una postura política en el conflicto. Ellos son los políticos, ellos son los violentos y había que ver a quién hay que creerle, a un ministro que no le interesa la educación y lo ha demostrado 1 y 1000 veces, o a los maestros que todo el tiempo salimos a las calles a exigir mayor atención para la educación, ¿no? Ellos han dicho que su currícula es perfecta, que los contenidos son ideales, que no podemos dejar a los muchachos sin esos contenidos, que hay que avanzar en la tecnología. Lógicamente no nos oponemos a que haya nuevos contenidos, pero el tema es de que esos contenidos deben nacer del consenso, del debate y el debate científico y pedagógico de los actores reales de la educación. No pueden nacer esos contenidos porque se le ocurrió a tal sutano y mengano ponerlos en la currícula, sino que tienen que ser producto del debate de los maestros de base realmente. Esa currícula nosotros hemos definido aquí en Santa Cruz, no aplicarla, ¿no? No aplicarla no por llevarle la contra solamente al gobierno, porque creemos de que los contenidos más pertinentes y relevantes para mejorar la educación y el desarrollo de habilidades y destrezas de nuestros estudiantes debe ser producto del debate y el análisis de los maestros de base que nos han excluido de ese análisis y debate. Nos quisieron en un momento determinado incorporar, pero al final no aceptaron nuestras propuestas, porque no les gustó nuestras propuestas, no les caía con su lógica y sus pensamientos. Entonces nos limpian de un lado del debate y ponen sus propias cosas en ellos en los contenidos. Entonces, nosotros que hemos dicho, no lo vamos a aplicar. Y miren una paradoja y un dato. Hasta la fecha ya vamos a más de un mes de clases que hemos iniciado y no hay los textos, las famosas cartillas que el gobierno decía que iba a repartir. Y hemos encontrado en la editorial del texto que dice que el texto es heredable, o sea que para el año hay que pasárselo a su compañerito que viene en el curso anterior. Y esa es la manera de invertir recursos. No hay los textos de la fecha, no los han repartido. El gobierno dijo, el ministro la semana pasada, producto de la prensa que le preguntaba, van a salir hasta el miércoles jueves, vamos a repartirlo hasta el día lunes. No hay ni uno aquí en Santa Cruz, señor ministro. Entonces, no hay las condiciones materiales, ni ellos pueden generar las condiciones materiales físicas básicas, elementales para llevar adelante su currícula. Y ahora los maestros somos los violentos, somos los políticos, somos los que decimos mentiras porque la educación está perfecta y ideal, y el ministro es aquí el que está agarrando y simplemente desatendiendo la demanda y creándose una burbuja. Y queremos decirle al presidente, se nos escucha, les están mintiendo y la educación no es lo que se está pensando, y no es porque nosotros le llevemos la contra, es porque la realidad es más fuerte que la política, que la violencia, e incluso la realidad es más fuerte que la demanda de los maestros, porque le aseguro que nosotros todavía no hemos calculado realmente la magnitud de la cantidad de ítems ni como la magnitud de la cantidad de horas. Es más fuerte la realidad inclusive que la voz de los propios maestros. A un principio los maestros comenzamos a debatir estos cambios curriculares a mediados del 2021. Hemos estado en algunos eventos. Ya en el 2022, cuando se nos presentó el documento para intentar aprobarlo, nosotros le dimos un rotundo no, porque encontramos en el documento que no habían incorporado nuestras propuestas. En ese sentido, tenemos nosotros carta de invitación del Ministerio de Educación, que han invitado a personas directamente a la ciudad de La Paz para debatir y analizar la currícula. ¿Y quiénes son estas personas?
son colegas maestros muy afines al partido. Tienen derecho a tener afinidad al partido, pero lo que no tienen derecho es a suplantar la voz legítima de los maestros representados en sus federaciones. No tienen derecho a suplantar el análisis y el debate que se debe hacer en la contradicción de ideas. ¿Y qué pasó? Lo aprobaron entre esas personas, lo llevaron al 7º encuentro pedagógico y ahí lo aprobaron también con sectores afines al gobierno. O sea, ¿qué sectores? Nosotros, las Bartolinas Isa, los indígenas, el tema de los padres de familia y otros sectores sociales que se incorporan al debate educativo. Yo le quiero pedir al presidente que cuando se debata sobre políticas económicas, los pueblos indígenas nos dejen participar a los maestros para debatir eso y que aportemos también en eso entonces, porque si nos vamos a meter nosotros aquí un zapatero a hablar de medicina o un intercultural a hablar de educación, bueno, pues nos meteremos también nosotros en todo a debatir, para que de esa manera podamos ser mucho más democráticos y abiertos. Entonces, así como los otros sectores se incorporan en el debate educativo, los educadores también queremos incorporarnos en el debate de los otros sectores y que lo retamos al gobierno que nos incorpore como un sector activo en la sociedad. Y no así simplemente para unas cosas, cuando ellos ven que no van a poder ganar en el debate porque no tienen argumentos, convocan a sus sectores, lo aprueban entre ellos y al sector más importante lo dejan afuera. Hemos decidido, ¿no?, que este día miércoles 15 de marzo, vamos a convocar a movilizaciones nacionales nuevamente y nos vamos a reorganizar para nuevamente ir a la ciudad de La Paz a seguir. Queremos decirle al ministro, no nos van a cansar. Somos 120.000 maestros, podemos hacer 30 relevos. Por ahí nos decían, ¿de dónde hacemos los recursos? Mes a mes los colegas aportan un aporte sindical a la confederación y a las federaciones para subvencionar estos temas. Vamos a continuar. Así que lo mejor que tienen que hacer es sentarse a una mesa de diálogo, pero para avanzar. No es un tema de terquedad ni una postura política para poder nosotros simplemente salimos por conflicto. No nos interesa el electorado del MAS. No nos interesa si gana o pierde elecciones, nos interesa avanzar en nuestra demanda. Vendrá otro gobierno y vamos a seguir peleando. Así como peleamos contra Yanine Áñez y Cárdenas, que nos clausuró el año escolar, estamos peleando hoy contra el ministro Pari, que no quiere dar recursos para educación. Y tampoco vamos al toy en nada cuando nos dicen que es inaccesible nuestra demanda. ¿Qué le podemos decir a un ministro de que ni siquiera un ítem más nos ha querido ofrecer después de una movilización, después de la gasificación y la represión? ¿Qué le podemos decir al ministro de que después ni una sola hora ha querido aumentarnos para nivelar las horas a los colegas? Le vamos a decir que nosotros somos los encaprichados y que nuestra demanda es inaccesible cuando el gobierno no quiere ceder absolutamente nada. Entonces, los maestros firmes este 15 en Santa Cruz estamos convocando una asamblea, vamos a continuar, vamos a volver con un relevo en la ciudad de La Paz y vamos a seguir adelante, ¿no? Y esperemos no llegar a los paros de actividad, estamos intentando no llegar, pero le doy un dato. Solamente en Santa Cruz faltan más de 2.500 ítems. Si usted calcula 2.500 por 30 estudiantes, solamente en Santa Cruz hay más de 60.000 estudiantes que no pasan eso todos los días. Y si pasan esto todos los días es porque los papás están aportando. Entonces, ¿quién auspicia un paro de actividades permanente y un prejuicio permanente a los estudiantes? El Estado, encabezado por el ministro Pari, que no da un solo ítem más a la educación de los cruceños. Entonces, ellos son los principales actores que perjudican la educación día a día y no así los maestros, que intentamos de una otra manera destapar esta realidad educativa para que el gobierno y cualquier gobierno de izquierda o de derecha atienda, porque no es un tema político, es un tema de necesidades reales de la educación.